Buenos días, maestros, buenos días con todos. Por favor, me confirman si visualizan la pantalla, si me escuchan también perfectamente, por favor. Buenos días, Genoveva. Buenos días. A ver, por favor, me confirma si están visualizando. Gina, buenos días. Ya, si me confirman, por favor. Ya, listo, Gina. Gracias, Genoveva, también. Ya, listo. Bueno, vamos a continuar con lo que nos faltaba de la sesión anterior, ¿no? Entonces, a ver, estuvimos viendo algunos casos y ahora sí nos faltaban terminar algunos otros, ya para luego pasar a la siguiente sesión. A ver, vamos a hacer un poquito más grande esto. Ya, a ver, voy a hacer un poquito. Ya, listo. A ver. Continuando con los casos que nos faltaban para ir encontrando a ver con ustedes las alternativas, las respuestas de ellos. ¿Ya? A ver, dice, luego de que los estudiantes han identificado las características de los modelos de negocios centrados en el cliente para formular sus propios modelos de negocio, una docente ha planificado realizar las siguientes actividades. Uno, organizar en equipos a los estudiantes para que recojan información de diversas fuentes sobre la visión y misión de empresas nacionales o internacionales exitosas en diferentes rubros. Dos, solicitar a los equipos que describan oralmente las semejanzas y diferencias de la visión y misión de las diferentes empresas. Tres, pedir a los estudiantes que de manera individual respondan a las siguientes preguntas. ¿Qué procedimientos utilizaron para seleccionar la visión y misión de estas empresas? ¿Qué dificultades tuvieron para seleccionar esta información? Cuatro, finalmente, luego de promover un diálogo, preguntar, ¿contribuyen estas actividades en la formulación de su modelo de negocio? ¿Cuál es el propósito principal de la docente al realizar actividades la 3 y 4? Recoger los saberes previos de los estudiantes, promover la metacognición en los estudiantes o C, generar conflicto cognitivo en los estudiantes. A ver, ¿cuál serían para ustedes? Norca nos menciona la B. A ver, ¿quién más nos da su alternativa? A ver. A ver, Norca, mientras los demás nos dan también su opción, a ver, indícame por qué para ti es la B.
Ya, porque ellos ya recogieron la información. Ya. ¿Qué más, Norca? A ver, ¿qué más? ¿Por qué podemos decir que seleccionaron la misión y la visión de las empresas seleccionadas? Mm, ya. A ver. Vamos a analizar juntamente con las alternativas, ¿ya? Vamos a analizar para que ustedes también tengan una idea más clara. Tienen la idea, pero me parece que no les cuesta todavía poder explicarlo el detalle, ¿ya? A ver, miren, el, cuando dan el procedimiento, solamente hablan del procedimiento 3 y 4, ¿no? Que indiquen qué puede ser. A ver. Si fuera un tema de ir descartando, ¿no? Por ejemplo, dice recoger los saberes previos de los estudiantes en la primera alternativa. Pero recuerden ustedes algo, que cuando se habla de recoger saberes previos, ¿no? Es cuando se recoge la información o algo que conozcan los estudiantes sobre alguna situación que hayan pasado, pero sin previa información, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la docente organiza los equipos para que recojan información de diversas fuentes, ¿no? Entonces, de hecho, que no podrían ser saberes previos, porque previamente en el paso uno y 2 ya han recogido información, como nos decía Norca, ¿no? Como dice, porque ellos ya recogieron información, ¿no? Entonces, descartaríamos de ahí saberes previos. En el conflicto cognitivo se da, ¿no? Para también tener esa idea clara, se da cuando se conflictúa, por decirlo así, eh, lo que ellos conocen, ¿no? Es decir, de sus saberes previos, con algo que se les va a plantear, ¿no? Y que entren en ese conflicto. O sea, en otras palabras, sin previa información, ¿no? Porque si ya tienen información, si ya tienen eso, ya no sería algo validero para poder conflictuarlo con él, ¿no? Entonces, en este caso, ahora, ¿por qué es la metacognición? Porque recuerden que la metacognición tiene que ver cómo ha sido su proceso de aprendizaje, ¿no? La forma, la manera, incluso las dificultades que hayan podido tener, ¿no? Agregando de repente cómo les ha ayudado ese aprendizaje, ¿no? Entonces, si vemos en la 3 o en la parte 3 dice, ¿no? ¿Qué procedimientos utilizaron para seleccionar? Entonces, eso les está indicando cómo ellos aprendieron, cómo ellos, qué procedimientos utilizaron para poder hacer esa actividad planteada, que en este caso era seleccionar la visión y misión de esas empresas. Luego les pregunta qué dificultades tuvieron para seleccionar esa información. Entonces, esas dos preguntas son dos preguntas de un proceso que ya realizaron y la metacognición es eso, ¿no? Es hacer esa reflexión sobre cómo aprendieron, sobre qué dificultades tuvieron y cómo las pudieron de repente superar. Incluso les plantean que con cómo contribuyen estas actividades en la formulación de su negocio, ¿no? Entonces, por eso, en este caso, es lo que ya indicaban en este caso Norca y Avilés, que es promover la metacognición, ¿no?
¿Por qué? Porque está recogiendo esa reflexión de los estudiantes de qué procedimientos emplearon para poder aprender o para poder realizar la actividad. En este caso era seleccionar la visión y misión de estas empresas. Incluso qué dificultades tuvieron, ¿no? Y lo demás que cómo va a contribuir para ello, ¿ya? Entonces, eso, recordemos que los saberes previos no tienen información, sino es recoger la información que ellos tienen con lo que conocen, con su experiencia que hayan pasado, ¿no? Listo. A ver. Estaba bien la respuesta, ¿no? No digo que estaba mal porque ustedes esto, ¿no? Les faltaba quizás direccionarlo un poquito más, ¿no? Y ello. Claro, Norque en el caso decía, porque ellos ya recogieron información. Claro, no sería saberes previos, ¿no? Y conflicto cognitivo tampoco, porque el conflicto también se da previo a ello, ¿no? Es lo que ellos conocen con lo nuevo que se les va a plantear o una pregunta que los haga conflictuarse, ¿no? En ello. Listo, a ver, lo siguiente, dice, un equipo de estudiantes busca incorporar mejoras a su proyecto. Para ello han recurrido a diversas técnicas para recoger información acerca de la aceptación de su producto en el mercado y ha identificado algunos defectos en su empaque. Las acciones realizadas por los estudiantes, ¿no? ¿A cuál de las siguientes capacidades de la competencia gestiona proyectos de emprendimiento económico o social corresponden principalmente? A. Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento, aplica habilidades técnicas o crea propuestas de valor. A ver, ¿cuál sería para ustedes la respuesta o su alternativa para este caso? Gina, la A. A ver, Gina, ¿por qué para ti es la A? ¿Por qué sería evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento? Porque ha identificado defectos en el empaque. Ah, ya, este punto, ¿no? Dice, ha identificado defectos en el empaque. O sea, quiere decir, ¿no? Que en esta parte ya tienen su, porque dice incorporar mejoras a su proyecto, ¿no? Entonces quiere decir que ya tienen el proyecto elaborado, ¿no? Entonces, como han recurrido a diversas técnicas para poder recoger información de cuál es la aceptación del producto en el mercado, se dieron cuenta que tienen algunos defectos en su empaque, ¿no? Entonces, eso no es crear propuesta de valor, porque ya están, digamos, recogiendo información de lo que están
digamos, presentando o de lo que están este, digamos, con un producto ya terminado, porque dice incorporar mejoras, ¿no? Desde aquí ya nos habla de un proyecto ya terminado en una parte, porque luego tienen que evaluarlo. Entonces dice, para ello han recurrido a diversas técnicas para recoger información acerca de la aceptación. Y en eso de recoger información, han identificado que el empaque tiene algunos defectos, ¿no? Entonces, no sería crear propuesta de valor, aplicar habilidades técnicas, sino es la capacidad de evaluar los resultados del proyecto de emprendimiento, ¿no? En este caso, están encontrando y tienen que hacer las mejoras respectivas, ¿no? Así es. En este caso es la A, ¿no? Que es evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento. A ver. Dice, un grupo de emprendedores está evaluando los gastos asociados con su nuevo proyecto, tanto de inversión como en producción. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se refiere a los costos de producción? María menciona el alquiler de la oficina principal. José comenta los sueldos del equipo de ventas y Luis argumenta los materiales para la fabricación del producto. A ver, Norca, ¿por qué para ti es la alternativa C con respecto a los costos de producción? Avilés también dice la C. A ver, ¿por qué para ustedes es la alternativa C? Gina también. Porque habla de los insumos. Ajá, exacto. En este caso está hablando, ¿no? De los materiales para la fabricación del producto, que en este caso serían los insumos que se necesitan, ¿no? Entonces, estamos hablando de los costos de producción en el cual lo que interviene, ¿no? Claro. Claro, se necesitan materiales, ¿no? Cuando hablamos de costos de producción, están hablando básicamente de la producción del bien, ¿no? O del producto en este caso, y para hacer ello lo que se necesitan son los materiales, los insumos que acaban de mencionar, ¿no? Sí, efectivamente, en este caso es la C, ¿no? Muy bien, maestros, muy bien. A ver, vamos con el siguiente. Dice, un equipo de docentes tiene como propósito integrar un video en sus sesiones de aprendizaje. Ellos proponen que se deben tener en cuenta las siguientes acciones pedagógicas. Establecer los aprendizajes a lograr con la visualización del video y establecer estrategias e instrumentos de evaluación. ¿Cuál de los siguientes grupos de acciones pedagógicas es más pertinente para complementar lo propuesto por los docentes? A. Seleccionar partes del video que respondan a los aprendizajes a lograr y elaborar una guía que facilite la comprensión del video. B. Probar el video con anticipación y verificar el tiempo de duración, el sonido y la imagen y comprobar que los contenidos del video sean entretenidos y novedosos. C. Verificar que los estudiantes presten atención al video y presentar enlaces de páginas web que ayuden a entender el video. A ver. ¿Cuáles serían esas acciones que van a complementar a las dos que ya han propuesto anterior, ¿no? Que era establecer los aprendizajes a lograr con la visualización del video y establecer estrategias e instrumentos de evaluación.
La B. A ver, Avilés, ¿por qué para ti sería la B? Para Gina es la A. A ver, ¿por qué para ustedes? A ver, Avilés, ¿por qué para ti es la B? Y Gina, ¿por qué para ti es la alternativa A? A ver, porque los videos tienen que ser seleccionados por el docente de acuerdo con la sesión y desarrollarse en aula con los estudiantes. Mm, ya. Mm, ujú. A ver, Gina, porque el propósito es establecer los aprendizajes con la visualización del video y los instrumentos de evaluación y lo más pertinente sería la acción A. Ya. Claro, lo que dicen es lo más pertinente, ¿no? O sea, podría ser que las acciones este, estén, digamos, de, a ver, eh, mm, que sean apropiadas, pero lo más pertinente es lo que pide, ¿no? Entonces, si vemos, la primera acción es establecer los aprendizajes a lograr con la visualización del video, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que quiero que aprendan con esta utilización de este recurso? Que en este caso es un video. Eh, Establecer las estrategias e instrumentos de evaluación, ¿no? Entonces, si ya establecí los aprendizajes que quiero lograr con la visualización del video, ya tengo ahora los instrumentos de evaluación. O sea, este video me va a servir para que ellos aprendan esto y pongo mis estrategias e instrumentos de evaluación que se va a utilizar, puede ser una lista de cotejo, una ficha de observación o tal vez una rúbrica, ¿no? Entonces, ¿qué acciones son las que se deberían seguir? Bueno, en la B, bueno, de hecho que han descartado la C, ¿no? Porque en la C dice verificar que los estudiantes presten atención, ¿no? Y presentar enlaces. Eso definitivamente no sería lo más apropiado o lo más pertinente para complementar lo que ya se ha propuesto. En el caso de la B dice probar el video con anticipación, ¿no? Y verificar el tiempo de duración. Podría ser una acción que tiene que ver porque hay que probar el video, hay que ver el sonido y la imagen, pero el detalle está en la otra opción, porque dice comprobar que los contenidos del video sean entretenidos y novedosos. Pero más que ver que sean entretenidos y novedosos, lo que se tiene que ver es que cumplan con lo que se quiere o con el objetivo o con, digamos, lo que se quiere lograr con el estudiante, ¿no? O sea, el aprendizaje que se quiere alcanzar con la utilización de este recurso, en este caso del video.
Entonces, no es comprobar que sea entretenido y novedoso, sino que cumpla el propósito que se tiene, ¿no? Por eso es que ahí esa opción también quedaría descartada. En la A dice seleccionar partes del video que respondan a los aprendizajes a lograr. Ahí sí, porque puede ser un video de repente donde no todo, no, donde no todo el contenido de ese video eh, este, determine o se vea lo que quieren, lo que quiere que el estudiante aprenda. Por eso dice seleccionar las partes del video que respondan a los aprendizajes a lograr. Y luego elaborar una guía que facilite la comprensión del video. Es decir, esa guía donde posiblemente hay algunas pautas, algunas preguntas donde el estudiante le va a ayudar a comprender lo que está observando, ¿no? Entonces, lo más pertinente en este caso es la alternativa A, ¿no? Que es seleccionar partes del video que respondan a los aprendizajes que van a lograr y a elaborar una guía que facilite la comprensión del video. ¿Ya? Listo. A ver, vamos con el siguiente caso. Dice, una docente tiene como propósito que los estudiantes comprendan qué es y cuáles son las características de la calidad. A continuación se describen una de las actividades que propone. Dice, solicita a los estudiantes que formen equipos de 5 integrantes cada uno y les indica realizar lo siguiente. Cada equipo debe escoger un objeto con el que cuente. Un lapicero, un texto, unas zapatillas, una prenda de vestir, una carpeta, una silla, etcétera, etcétera. Luego los miembros del equipo observan cada detalle o características del objeto seleccionado y entre ellos comparten sus observaciones. Luego les pregunta, ¿qué idea tienen sobre el significado de calidad de un producto? ¿Cómo creen que debería ser ese producto para ser considerado de calidad? ¿Qué garantiza la calidad de un producto? Finalmente les pide que escriban sus ideas en papelógrafos y lo peguen en la pizarra. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde con la actividad propuesta por la docente? A. La evaluación de los conocimientos relacionados con la calidad. La exploración de los saberes previos de los estudiantes en relación con la calidad. O la generación del conflicto cognitivo de los estudiantes en relación con la calidad. A ver, a ver, Freddy, ¿por qué para ti sería la B? A ver.
Gina, la A. A ver, ¿por qué Gina para ti es la A? Freddy, ¿por qué para ti es la B? Avilés también nos dice que es la A para él. Por las preguntas, ¿qué idea? ¿Cómo creen que estas hablen con sus propias palabras? ¿Ya? Mm, ya. A ver, Gina y Avilés, ¿cuál sería para ustedes? A ver, porque están diciendo que es la evaluación de los conocimientos relacionados con la calidad. A ver, ¿por qué para ustedes es esa alternativa? Desarrolla el tema a través de un papel. A ver, porque de acuerdo a las preguntas planteadas, el estudiante desarrolla el tema a través de un papelógrafo. Ya. A ver, eh, recuerden ustedes que estuvimos revisando sobre los saberes previos, sobre la metacognición, sobre incluso la transferencia, el andamiaje, ¿no? Y eso. A ver, Gina nos dice, porque en la primera indicación está explorando sus saberes previos, en la segunda está reforzando la última y están argumentando sus ideas. Ya. Em, a ver, ya. Claro, por eso se han inclinado por la evaluación, ¿cierto? Ya. A ver, vamos a analizar esto para que ustedes mismos se den cuenta de algo, ¿ya? A ver, eh, la docente, miren, llega al aula, conforma equipos de 5 integrantes cada uno y les indica realizar lo siguiente, ¿ya? Listo, tiene conformados sus 5 integrantes en cada equipo. Listo. Luego les dice, cada equipo debe escoger un objeto. Entonces, cada equipo va a escoger un objeto, que pueden ser un texto, un lapicero, zapatilla, una prenda de vestir, una carpeta o una silla, o cualquier otro objeto, ¿no? Luego que ya escogieron cada uno de ellos, cada equipo, le dice los miembros del equipo que observen cada detalle. Van a observar cada detalle o característica del objeto que han seleccionado, ¿no? Hasta ahí no les está brindando ninguna información, no les está dando ningún detalle más, solo les está haciendo que realicen una actividad. ¿Cuál es la actividad? Que observen a detalle las características del objeto que han seleccionado. Luego ya vienen unas preguntas. Dice, ¿qué idea, miren, qué idea tienen sobre el significado de la calidad de un producto?
sea, no les está diciendo, hablen de lo que están ahí observando. Simplemente les ha dicho que vean cada detalle y las características que tiene, ¿no? Y entre ellos comparten sus observaciones, ¿no? Ahora, ella les pregunta qué idea tienen sobre el significado de calidad, cómo creen que debería ser ese producto para ser seleccionado de calidad y qué garantiza la calidad de un producto. Y luego les pide que sus ideas en papelógrafos, que los hagan en papelógrafos y luego los peguen en la pizarra. Eso que ha hecho, si bien es cierto, pareciera que es un montón de cosas, ¿no? Y que de repente está evaluando, lo que está haciendo es recoger saberes previos. ¿Por qué? Porque primero, que no le ha dado ninguna información referente a la calidad. No le ha dado ninguna información sobre ellos, no le ha dado eh, información sobre, a ver, qué es la calidad ni nada. Simplemente va a recoger en esos, a pesar de que está haciendo en esos papelógrafos, ¿no? Porque de repente por ahí esa acción los llevó a decir que están evaluando, lo que está recogiendo es qué idea tienen ellos, porque no les ha compartido ninguna información, ¿no? Solo les ha pedido que a través de un producto o un objeto, ellos que vean las características y a partir de ello, ellos puedan responder. ¿Cuál es el significado de calidad del producto? ¿Cómo creen que debería ser ese producto para ser considerado de calidad? ¿Y qué garantiza la calidad de un producto? Entonces, lo que va a hacer ella luego, cuando ya han pegado los papelotes, es recoger a ver qué piensa este equipo, luego de haber compartido entre ellos sus ideas, qué piensa este otro equipo, qué piensa el otro equipo. Entonces, lo que está haciendo es recoger saberes previos para saber qué tanto conocen ellos sobre el tema o sobre lo que está referente a calidad de un producto, ¿no? Porque eso es, digamos, lo que está considerando en esta actividad, es explorar sus saberes previos en relación a esta temática que tiene que ver con la calidad, ¿no? Entonces, recuerden que para recoger saberes previos, el detalle está en que ellos no tienen ninguna información. O sea, no es que el docente, a ver, les brinda una información o les pide, por ejemplo, a ver, abran el internet y busquen información sobre eso. Eso no sería recoger saberes previos, eso sería otra actividad. Entonces, y recordemos que para recoger saberes previos no es que no se pueda hacer utilizando algún recurso, en este caso un papelote. De repente se le puede plantear, a ver, háganme un mapa mental, un mapa conceptual sobre este tema. Entonces, ¿para qué? Para recoger información de qué tanto conocen ellos sobre lo que se va a realizar, ¿no? O sobre alguna experiencia, sobre algún tema. Entonces, actividades hay que tenerla muy clara, ¿no? O sea, si no se le brinda información al estudiante y es que vamos a recoger información sobre lo que ellos piensan, ¿no? O sobre lo que ellos conocen, hasta el momento estamos recogiendo saberes previos, ¿ya? Una evaluación podría ser en el sentido de que ellos ya tengan, digamos, algo que esté, que hayan realizado, que hayan hecho, ¿no? Dentro de esa actividad, ¿no? Pero aquí no, aquí simplemente se están recogiendo información sobre lo que ellos piensan o conocen sobre lo que tienen, en este caso, analizado sobre el producto que cada uno escogió, ¿no? Como equipo, ¿ya? Entonces aquí sería la exploración de los saberes previos de los estudiantes con relación a la calidad. Listo. A ver, ¿cuál de las siguientes alternativas es una ventaja de realizar entrevistas estructuradas? A ver, A, facilitar para procesar la información recolectada. B, libertad para que el entrevistado responda lo que considere conveniente. O C, flexibilidad para profundizar
acerca de un tema que surge durante la entrevista. Claro, facilita la información, ¿no? El tener una entrevista estructurada es que yo ya tengo todas las preguntas que se van a realizar, ¿no? Es decir, todo pauteado, todo, y no con de repente, porque en la C dice flexibilidad para profundizar acerca de un tema que surge durante la entrevista. Y eso es algo que de repente no lo tenías estructurado, no es una ventaja, porque surge algún otro tema y quizás desvía de lo que estaban inicialmente entrevistando, ¿no? Entonces, el tener una entrevista estructurada es que yo ya tengo algo pauteado, con preguntas ya establecidas, ¿no? Y eso definitivamente permite poder procesar esa información recolectada, ¿no? Porque es sobre una misma pregunta para todos y puedo, en este caso, mucho más fácil poder procesar la información, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas con respecto a ello, ¿no? Listo. A ver, dice, al planificar una unidad didáctica, el docente busca, entre otros, el desarrollo del siguiente desempeño. Aplica entrevistas estructuradas para indagar los posibles factores que originan las necesidades o problemas de un grupo de usuarios. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para evaluar el logro de este desempeño? Revisar y calificar el guión de la entrevista estructurada elaborada por cada equipo, pedir que en pares e intercambiando roles simulen la entrevista estructurada delante de sus compañeros. C. Elaborar y aplicar una prueba de opción múltiple antes de que los estudiantes realicen la entrevista estructurada. ¿Qué es lo que él quiere? eh, digamos, en el desempeño es aplica entrevistas estructuradas para indagar los factores que originan las necesidades, ¿no? Y dice, ¿cuál de estas acciones es pertinente para evaluar el logro de ese desempeño? A ver, Freddy, ¿por qué para ti sería la B?
Para Norca es la A. A ver, Norca y Freddy, a ver, me dan sus... ¿Por qué para ustedes es esa alternativa? Simulen la entrevista e intercambio de roles. Ujú. La entrevista debe estar pauteada. Ya. A ver, si bien es cierto, él dice que al planificar una unidad, claro, Gina dice, es más pertinente. Dice, al planificar una unidad didáctica, el docente busca, entre otros, el desarrollo del siguiente desempeño, ¿no? Aplica entrevistas estructuradas para indagar los posibles factores que originan la necesidad. El desempeño es aplica, ¿no? O sea, entonces, para ver cómo aplican ellos una entrevista estructurada, ¿no? Porque es, digamos, el desempeño que ella quiere evaluar, ¿no? O el que el docente quiere evaluar es la aplicación de esa entrevista, ¿no? Entonces se supone que ya ha pasado el proceso de haberla elaborado y todo eso. Entonces, la A que dice revisar y calificar el guión de la entrevista estructurada elaborada por el equipo, pudiera ser, pero no con ese desempeño, porque el desempeño dice aplica entrevistas estructuradas. Entonces, este proceso ha podido ser antes de ello, ¿no? La B dice pedir que en pares e intercambio de roles simulen la entrevista estructurada delante de sus compañeros, ¿no? Porque esa sería lo más pertinente para poder evaluar ese desempeño, ¿no? O para poder desarrollar ese desempeño. Claro, están aplicándolo entre ellos, ¿no? Entonces ahí verá qué tan pertinente es o cómo se están desenvolviendo para poder aplicar esas entrevistas estructuradas, ¿no? Para poder indagar sobre los posibles factores que originan las necesidades. Estamos hablando de la aplicación de esas entrevistas, ¿no? Entonces, lo más pertinente es pedir en pares y el intercambio de roles para que puedan simular una entrevista estructurada delante de sus compañeros. ¿Ya? Listo. Muy bien. A ver, vamos con el último casito de esta sesión. Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas es una ventaja de realizar entrevistas estructuradas? Un docente... Ay, 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 ay. Esta partecita no es, ¿ya? A ver, esta de acá, perdón, sacar de aquí, que esta no es. Un ratito, se pasó esta. A ver, ya, listo. A ver, dice, un docente tiene como propósito que los estudiantes desarrollen principalmente la capacidad, gestiona información del entorno virtual de la competencia, se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TICs. Es la competencia transversal, ¿no? Que tiene que ver con las TICs. Dice, ¿cuál de las siguientes actividades es más pertinente que plantee para lograr este propósito? Crear un boceto y el arte final que representa la marca del producto de su proyecto de emprendimiento, seleccionar y agregar información de los productos de su proyecto de emprendimiento en el perfil de su cuenta personal de una red social o identificar y sistematizar información de fuentes confiables de Internet para fortalecer la elaboración de estrategias de ventas de sus productos. ¿Cuál es la capacidad que quiere evaluar? Gestiona información del entorno virtual, ¿no? Vamos a ver por acá. Esta es la que quieren que desarrolle, ¿ya? A ver, ¿cuál sería la alternativa para ese caso?
La C, a ver, ¿por qué para ustedes es la C? Por la pertinencia en entornos virtuales. A ver, por la pertinencia. A ver, cuando hablamos de gestionar información del entorno virtual, ¿no? Tiene que ver con todo el manejo de la información, uso de los entornos virtuales. Mm, me he puesto Gina la C, el uso de los entornos. Claro, pero los entornos virtuales se pueden utilizar, por ejemplo, como dice en la B, ¿no? Seleccionar y agregar información de los productos en su perfil, ¿no? Eso tiene que ver con gestionar un perfil, ¿no? Que tiene que ver con una de las capacidades que tiene esta competencia. El crear un boceto, ¿no? Y el arte final dice que represente su proyecto final también tiene que ver con la creación de objetos virtuales, ¿no? En diferentes formatos. Puede ser un boceto en Paint, puede ser un boceto en Photoshop, puede ser un boceto en cualquier programa de diseño, ¿no? Entonces, responde a otra capacidad que tiene el entorno virtual. Y en el caso de la B, es que obedece también a otra capacidad que tiene que ver con el manejo del perfil que tiene dentro de los entornos virtuales. En la C, como ya lo habían mencionado ustedes, dice, ¿no? Identificar. Primero que identificar información y luego sistematizarla. Incluso habla de fuentes confiables de Internet, o sea, no de cualquier página, ¿no? Y eso significa gestionar información, ¿no? O sea, identifican, sistematizan y lo obtienen de fuentes confiables, ¿no? ¿Para qué? Para que esa información les permita fortalecer la elaboración de estrategias de ventas de sus productos, ¿no? Entonces, aquí es manejo de información, ¿no? De gestionar adecuadamente esa información que encuentran dentro del Internet, ¿no? Por eso sería la alternativa C, ¿no? Listo, maestros. Y así hemos terminado con lo que correspondía a esta sesión, ¿ya? Listo. Nos vamos a ir a ver la siguiente sesión que teníamos o que tenemos para el día de hoy, ¿ya? Listo, muy bien. A ver, vamos a ver la siguiente sesión que tenemos con respecto a ello. ¿Ya? A ver, vamos por acá a reducir un poquito y nos vamos a lo siguiente. ¿Ya? Si bien es cierto, ya hemos desarrollado el pensamiento creativo, ¿no? Que habíamos dicho que era una habilidad fundamental para poder resolver problemas de manera innovadora y aprovechar nuevas oportunidades, ¿no? O sea, que es ir generando ideas, analizando y permitiendo ver desde varios puntos de vista o varias perspectivas, ¿no? Y poder encontrar esas ideas que puedan dar solución a algunos problemas o necesidades que se puedan encontrar, ¿no? Habíamos visto algunas técnicas ya, ¿no? Anteriores. Ahora vamos a ver algunas otras técnicas que son las que faltan revisar para tener una idea más clara sobre lo que se está refiriendo, ¿ya? Eh, es importante esto, ¿por qué? Porque de todas maneras el tener el conocimiento de esto nos da las pautas para cuando de repente nos toque algún caso, nos planteen las alternativas, sepamos a qué exactamente se está refiriendo con cada una de ellas. ¿Ya? Listo. Uno de ellos
es el mapa mental, ¿no? Que es una herramienta visual para poder generar ideas, ¿no? ¿Cuál es su estructuración de información? Bueno, en el mapa mental, sí, 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 ahorita lo envío, ¿ya? A ver, a ver, denme un minutito, a ver, para compartirlo de una vez. Se lo envío al, sí, a ver, de una vez lo comparto para que puedan tenerlo también a la mano, ¿ya? Ya, listo, ya se lo compartí a quien tenía que hacerlo, ya. Él les va a compartir en el grupo, ¿ya? Listo, a ver, vamos a, ahora sí, nuevamente compartir esto y voy a abrir por acá el chat. Listo, ahora sí. Listo, ahora sí, ya lo compartí ahí, me imagino que ya de aquí lo comparten en el grupo, ¿ya? Para que lo tengan ahí, y lo puedan también tener a la mano. Listo, a ver. Dice, mapa mental es una herramienta visual, ¿no? Que permite, bueno, estructurar la información, ¿no? Esto ayuda a organizar los conceptos de manera visual y no lineal, ¿no? Y permite ver las conexiones que pueden tener entre las ideas de una forma más natural e intuitiva, ¿no? Entonces, un mapa mental nos puede servir como una herramienta para poder generar ideas, ¿no? Ideas nuevas sobre algo que podamos encontrar, algún problema, alguna necesidad, y podamos utilizar también un mapa mental que permita generar ideas de solución ante alguna problemática. Estímulo de la creatividad, ¿no? Estimula esa parte creativa, ¿no? Al plasmar los pensamientos en un diagrama, se activa la imaginación y se facilita el surgimiento de asociaciones y soluciones creativas, ¿no? A partir de una idea pueden ir surgiendo algunas otras ideas que van a ir conectadas y se va armando todo este ramificación que se da dentro de un mapa mental, ¿no? La versatilidad de aplicación, de utilizar un mapa mental para generar ideas, para generar soluciones ante cierta situación, ¿no? Entonces, los mapas mentales se pueden utilizar en diversas situaciones, desde la planificación de proyectos hasta el análisis de problemas complejos, ¿no? Fomentando así un pensamiento más estratégico, ¿no? Entonces, puede hacerse de los proyectos, como dice, hasta el análisis de problemas complejos y así va a ir, digamos, encontrando eh, posibles soluciones, alternativas e ideas que puedan irse planteando para poder resolver esas dificultades, ¿no? Entonces, lo que se puede utilizar a través de este recurso, ¿no? O a través de esta técnica que es el mapa mental. ¿Ya? Luego tenemos la lista de atributos, que es otra técnica también, ¿no? Y la técnica de lista de atributos, como dice, es una poderosa herramienta del pensamiento creativo. Consiste en generar una lista exhaustiva de características, cualidades o atributos de un objeto, concepto o problema, ¿no? Al explorar estos elementos de manera detallada, se pueden descubrir nuevas perspectivas y soluciones innovadoras, ¿no? Entonces, todo esto, este, en función, ¿no? De lo que quieran estar, digamos, encontrar esos atributos. Pueden ser características, cualidades, ¿no? Ya sea de un objeto, un concepto o en todo caso de un problema, ¿no? ¿Y cómo se aplica esta técnica? Bueno, primero se define el problema o el objeto o lo que se quiera irle atribuyendo esta lista de atributos, ¿no? Lo que se desea abordar, asegurarnos de comprender bien los detalles y el contexto, ¿no? Si es un problema, hay que conocer bien cada detalle y el contexto en el cual se desarrolla esta situación. Luego dice listar los atributos. Dice, enumera todas las características o atributos del objeto, producto o situación que se estén analizando.
no te limites, piensa de manera amplia y creativa, ¿no? Entonces se enumeran cada una de las características o atributos que pueda tener el objeto, el producto o la situación que se vaya a analizar, ¿no? Explorar combinaciones, dice, examina las diferentes formas en que se puede combinar y recombinar los atributos listados. Busca ideas innovadoras y soluciones inusuales, ¿no? O sea, podemos pensar que de repente mi idea es descabellada, ¿no? No, hay que irla planteando y plasmarla, porque eh, podría ser en algún momento pensar que es una idea que no es posible de realizar, pero que ha pasado después de un análisis, más bien sea lo más conveniente a él, ¿no? Entonces, no se pueden descartar ninguna de las soluciones, por más descabelladas que pueda parecer, ¿no? ¿Y cuáles son los beneficios de la técnica de lista de atributos? Bueno, estimula la creatividad, mejora la resolución de problemas y fomenta el trabajo en equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, al estimular la creatividad genera una lista exhaustiva de atributos y se activa el pensamiento divergente y se abren nuevas posibilidades creativas que puedan conducir a soluciones innovadoras. Eh, Mejora la resolución de problemas, ¿no? La técnica de la lista de atributos ayuda a descomponer un problema en múltiples elementos, facilitando el análisis y la identificación de nuevas formas para poder abordar la solución, ¿no? Y fomenta el trabajo en equipo porque al aplicar esta técnica en grupo o en equipo, se promueve la participación activa, el intercambio de ideas, la cooperación, lo que enriquece el proceso creativo, ¿no? El poder trabajar esta técnica en equipos implica pues que todos puedan participar, puedan dar sus aportes, puedan intercambiar información, observaciones y todo, y eso va a facilitar mucho más el trabajo, ¿no? Bueno, se puede aplicar en diferentes áreas, ¿no? Desde el diseño de productos hasta la elaboración, hasta la resolución de problemas, ¿no? De problemas empresariales. Entonces, no solamente es desde una área, sino desde las distintas áreas para solucionar problemas, para poder hacer algún diseño, ¿no? Que permita ir generando ideas innovadoras al analizar las características de un objeto o situación desde diferentes perspectivas, ¿no? Por eso es que se va haciendo eh, esta lista de atributos a partir de lo que podamos encontrar, ya sea en un problema o no. Como ven aquí, por ejemplo, en la imagen, en el centro está un producto, ¿no? Que es una zapatilla y alrededor las observaciones o los atributos que se le pueden encontrar cada uno de ellos, ¿no? Entonces, se puede hacer esa lista de atributos, ¿no? Y encontrar de repente, ir innovando, encontrando ideas nuevas, encontrando soluciones si fuera un problema, ¿no? Y ante ello poder solucionar. ¿Cómo se genera una lista de atributos efectiva? ¿No? Definir el objeto o problema, listar todas las cualidades, analizar cada atributo y generar nuevas ideas, ¿no? Son pasos que se pueden ir siguiendo para poder hacer o utilizar esta técnica de lista de atributos, ¿no? A través de estos pasos. Eh, Combinación con otras técnicas. Sí, se hace con otras técnicas, ¿no? El de la lista de atributos, ¿no? Puede ser una lluvia de ideas, ¿no? Que complementa la técnica de lista de atributos al generar un rango de ideas iniciales y que luego se puedan ir analizando para aplicar esta lista de atributos. De provocación, es decir, utilizar declaraciones provocativas pueden estimular formas de pensar sobre los atributos de un objeto o problema, ¿no? Llevando a soluciones innovadoras, ¿no? Es decir, ir pensando lo primero que se pueda ir viniendo, ¿no? Sobre la idea de algún producto, de algún problema, por más descabellado que pueda ser, pero se tiene que plantear.
El pensamiento lateral, es decir, explorar desde diferentes perspectivas y conexiones inesperadas entre los atributos y se puedan desbloquear ideas fuera de lo convencional, ¿no? Es decir, a veces nos centramos en lo más convencional y a veces tenemos por ahí alguna idea y decimos, no, esta idea es muy, no va a encajar o no, pero si no la llevamos de repente a ese análisis, a esa evaluación, no sabremos si de repente sea la idea o la solución para ese problema, ¿no? O la innovación de repente para algún producto, ¿no? Entonces, la aplicación en la resolución de problemas, ¿no? Porque también ayuda a esta lista de atributos a poder resolver problemas, es que ayuda a definir el problema, a generar ideas, a evaluar y seleccionar y luego a poder implementar esas ideas, ¿no? Entonces, esta lista de atributos nos puede ayudar con, digamos, a poderlo aplicar en la resolución de problemas, ¿no? Teniendo que se puede realizar primero para poder definir el problema, para poder generar ideas, para evaluar y seleccionar, ¿no? Eh, lo mejor para poder solucionar y luego para poder implementar esas soluciones, ¿no? Luego están las analogías, ¿no? Que a veces uno ha escuchado, bueno, analogías en comunicación, que es lo más referente, ¿no? Analogías en matemáticas, ¿no? Pero también hay un tipo de analogías que se utilizan para poder resolver y tener ideas creativas, ¿no? Entonces, ¿qué son las analogías? Son comparaciones, ¿no? Y son comparaciones que se pueden hacer entre dos cosas que tienen características similares. Y aunque parezcan diferentes a primera vista, ¿no? Y esto, digamos, es una herramienta que puede explicar conceptos complejos de manera sencilla y que puede ir estableciendo conexiones entre ideas familiares y nuevas, y estas van a ayudar a poder comprender mejor la información, ¿no? Entonces, cuando escuchamos nosotros analogías, lo primero que lo referimos es al tema de comunicación, ¿no? Al tema de matemática también, porque en matemáticas también se trabajan analogías. Pero aquí está referido a hacer esas comparaciones entre dos situaciones, entre dos objetos, entre dos cosas, y que podamos encontrar características similares, ¿no? Aunque inicialmente parezcan diferentes, ¿no? ¿Qué tipo de analogías encontramos? Bueno, hay analogías metafóricas, hay analogías analógicas y hay analogías simbólicas, ¿no? Las metafóricas, bueno, establecen una conexión directa entre dos conceptos o ideas que no tienen relación aparentemente, pero comparten características y cualidades similares. Las analogías analógicas poseen una relación de elementos y comparten una estructura, función o relación similar, aunque parezcan de ámbitos diferentes. Y lo otro que tiene que ver ya con símbolos o representaciones que puedan establecer vínculos entre conceptos abstractos y conceptos no, esto, ¿no? Como por ejemplo aquí vemos un volante, ¿con qué se relaciona? Con un autobús, puede ser con un auto, con otro. Si vemos un timón, ¿con qué se relaciona? Con un barco y esto, ¿no? O sea, es a través de símbolos, ¿no? Eh, ¿Cómo construir una analogía? Bueno, se identifica primero el concepto que se va a explicar, se encuentra un punto de referencia apropiado entre lo que se va a relacionar y establece los puntos de conexión y se comunica de manera clara y concisa, ¿no? Eh, ¿Cuáles son estos ejemplos de analogías en diferentes contextos, ¿no? Es decir, que se aplica en distintos conceptos. ¿Por qué? Porque puede explicar conceptos complejos de manera sencilla y visual. Por ejemplo, en la educación se utiliza la analogía de una escalera para representar los pasos de un proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, están utilizando, por ejemplo, recuerden, por ejemplo, la escalera de retroalimentación, ¿no? La imagen para ir representando, ¿no? Cuáles son los pasos que se deben seguir, ¿no? Y eso es una analogía también, ¿no? Es una analogía sobre, de repente, en este caso, sobre una imagen y los pasos que se siguen. Podemos hacer una analogía
en los procesos de elaboración, ¿no? De un producto, de un bien, ¿no? Y se está utilizando, se dice, por ejemplo, una imagen para poder explicar algo que de repente es complejo en algo más sencillo y visual, ¿no? Entonces se explica de esa manera, ¿no? Entonces hacemos los pasos de manera visual y se van explicando cada paso, por ejemplo, para la elaboración de un producto o en todo caso para la solución o los pasos que seguirían de esa solución ante un problema, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas para generar analogías creativas? Una observación detallada, ¿no? Es decir, analizar detenidamente tu entorno y encontrar elementos, procesos o fenómenos que puedan ser comparados con la situación que se desea explicar. ¿No? Entonces, de repente hay un problema, ¿no? Y queremos que ese problema poderlo explicar de manera detallada, pero no siendo tan compleja, sino que sea fácil de entender, que sea visualmente atractivo, entonces hacemos esto de las analogías, ¿no? Es decir, una parte visual con indicando cuál es el paso a seguir en cada uno de ellos y eso permite ir detallando cada uno de ellos. El juego de palabras, ¿no? Dice, explora las similitudes entre palabras o conceptos aparentemente distintos para encontrar conexiones inesperadas que inspiren nuevas. Analogías inesperadas, buscar relaciones, objetos, ideas o situaciones, ¿no? Es decir, porque podemos ir creando esas analogías, ¿no? Como les decía al inicio, o en esta parte, puedes crear una imagen, ¿no? Donde indique todos los pasos que vas a hacer, por ejemplo, para la creación de un bien o para el proceso del producto que se va a elaborar, o en todo caso, los pasos que se siguen de repente en la implementación de un servicio que solucionará un problema. Entonces lo vas relacionando entre la idea y las situaciones o la imagen y el objeto para poder encontrar esa relación. Y el pensamiento lateral, ¿por qué? Pues, bueno, desafía, dice, sus patrones de pensamientos habituales, es decir, salir de lo común, salir de las ideas que podrían decirse no son las establecidas, sino salirse de eso y de repente plantear ideas innovadoras, ideas incluso podrían sonar hasta descabelladas en su momento, ¿no? Pero que esto puede darse de repente con la solución ante esas situaciones, ¿no? ¿Y para qué se aplican las analogías? Igual, ¿no? Nos ayuda a resolver problemas. ¿Por qué? Por la comprensión de conceptos, se generan ideas, hay una comunicación efectiva y un razonamiento lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque va a permitir, ¿no? Aprovechar toda esa gama de posibilidades que podamos presentar de repente de la secuencialidad, de repente para resolver algo, sobre los pasos, de repente para resolver un problema, y ello nos permite encontrar esa lógica y poder encontrar esas soluciones ante un problema, ¿no? Listo. El otro método, miren, hemos visto el mapa mental, el, la lista de atributos y las analogías, ¿no? Miren, temas que el mapa mental, por ejemplo, lo conocemos, ¿no? Siempre lo utilizamos como un recurso para que los estudiantes puedan trabajarlo. Quizás la lista de atributos, por ahí de repente lo hemos hecho, pero sin conocer de repente a profundidad o esto, cuando hemos dicho de repente, a ver, busquen las características o vean detallado de esta situación, a ver cuáles son los puntos y todo eso. Lo hemos hecho, pero de repente no conocemos en sí que eso se llama tal técnica, ¿no? Entonces, y vemos la técnica de las analogías, ¿no? De repente hemos visto, por ejemplo, como les decía, ¿no? Nos muestran la imagen de la escalera, este, por ejemplo, de retroalimentación, ¿no? ¿Cuáles son los pasos o de la metacognición, ¿no? O del proceso de aprendizaje y todo ello, pero nunca hemos sabido que el utilizar esas imágenes relacionadas con conceptos era una analogía, ¿no? Entonces, es importante tener esta idea clara. Ahora, el origen y fundamento del método Da Vinci, ¿no? Que es otro método también para la creación de ideas y todo esto dentro.
de estos pensamientos creativos que se dan. Dice, la influencia de Leonardo da Vinci, ¿no? Y bueno, el método se inspira en el enfoque integral y multidisciplinar, ¿no? De Leonardo da Vinci, quien destacó por su habilidad por conectar diversas áreas del conocimiento para generar ideas innovadoras, ¿no? Nosotros hemos escuchado siempre sobre eh, lo que ha ido o la importancia de Da Vinci a través de la historia, ¿no? La observación y el cuestionamiento, ¿no? El método se basa en la observación atenta del mundo que nos rodea y el cuestionamiento constante de las ideas preconcebidas, tal como hizo Da Vinci a lo largo de su vida. Es decir, siempre cuestionarse las ideas que uno pueda ir concibiendo, ¿no? Sobre si es o no es sobre la solución y esto, ¿no? Y encontrar esas ideas innovadoras a través de ello. El pensamiento interdisciplinar, ¿no? Siguiendo esto, el método fomenta una visión amplia que integra diferentes disciplinas para abordar problemas de manera holística y encontrar soluciones innovadoras. Recordemos algo, nosotros trabajamos con un área que es educación para el trabajo, que no es un área que solamente esté solita, ¿no? Es un área multidisciplinar porque necesitamos de todas las áreas, ¿no? O sea, las áreas, las demás áreas que están alrededor aportan para el área de educación para el trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos matemática, por ejemplo, realizan un presupuesto, tienen que hallar su punto de equilibrio, tienen que hallar su utilidad, tienen que hallar el porcentaje, tienen que hallar cantidades para precios de venta, precios, el costo unitario y todo ello. Y eso implica tener manejo, por ejemplo, de matemáticas, tener el manejo. Ahora, el poder encontrar eh, ese proceso de ir escribiendo, describiendo y todo implica también el área de comunicación. El investigar sobre, por ejemplo, si voy a dar como un producto eh, una bebida, un alimento, tengo que hacer ese análisis de los beneficios que tiene, de los ingredientes que tiene, de la cantidad. Entonces, eso me lo da, por ejemplo, ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, y así, de distintas formas, el área de educación para el trabajo se nutre de otras áreas, ¿no? Entonces, imagínense que no es que estemos solos y aislados, ¿no? Aunque aparentemente a veces se trabaja cada uno mirando su área, pero el área de educación por el trabajo necesita de las demás para que se puedan ir desarrollando un proyecto de emprendimiento, las ideas y todo eso, ¿no? ¿Cuáles son los principios claves de este método? Bueno, es la curiosidad, las conexiones y la experiencia. Bueno, la curiosidad, ¿por qué? Porque es despertar esa curiosidad y el deseo de aprender, ¿no? Son esenciales en este método. Se buscan explorar nuevas ideas sin prejuicios. Es decir, no, esa idea no me parece, ¿no? De repente, ¿qué dirán? O qué pensarán los demás si la planteo, ¿no? No, o sea es dar la idea, por más, a ver, descabellada que pueda sonar, ¿no? Y miren que lo vamos encontrando en todas las técnicas. O sea, el tener una idea que de repente en su momento pueda sonar descabellado no significa que esa idea no sea la solución, ¿no? Sino que implica analizarla, evaluarla, procesarla para luego poder determinar si es adecuada o de repente no lo es, ¿no? Pero no se puede descartar ninguna idea. Las conexiones, es decir, establecer conexiones entre diferentes disciplinas, conceptos, es clave para generar soluciones creativas e innovadoras, ¿no? Como les decía, podemos tener esta solución, pero implica también manejar de repente otras áreas, otras disciplinas que nos permitan ir generando esta solución, ¿no? De repente, ya, necesitamos hacer eh, de repente el diseño de toda, para poder explicar esta solución, he planteado este servicio, ¿no? Y necesito explicarlo. Ah, ya, muy bien, hay que elaborarlo, hay que hacerle los gráficos, ¿no? Entonces hay que utilizar diferentes herramientas para hacerlo, ¿no? O diferentes disciplinas o, o áreas, como quieran verlo,
para poder llevarlo a cabo, ¿no? O para mostrar la idea. La experiencia, el método Da Vinci enfatiza la importancia de la experiencia práctica y la experiencia a través de la acción. Es decir, que no se quede solo en ideas, sino que se lleve a la práctica para ver eh, qué tan posibles son las soluciones que se plantean, ¿no? Entonces, eso de ahí implica, o esos principios son importantes para tenerlos en cuenta. Eh, Aquí básicamente están algo parecido a lo anterior. Miren, curiosidad, conexiones y experiencia. Y miren que la aplicación de este método implica en la observación, ¿no? Dice examinar detenidamente el problema desde múltiples perspectivas, ¿no? Encontrar esa conexión, es decir, las relaciones de conceptos aparentemente dispares para poder hallar soluciones creativas, ¿no? Ante un problema. Encuentro un problema, ¿no? Lo examino detenidamente desde varios puntos, desde varias perspectivas, y luego voy encontrando esas conexiones que puedan tener. Y luego hay la parte de la imaginación, es decir, que se visualice y desarrollen nuevas ideas con un enfoque abierto y sin prejuicios sobre todo, ¿no? Que es lo que les venía diciendo sobre el tema de plantear estas situaciones o digamos, soluciones y que se puedan ir dando sin tener el temor de que pueda ser descabellado, de que no pueda funcionar o todo ello, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de este método? Bueno, hay un enfoque holístico, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo mira desde una visión integral, ¿no? Lo analiza desde varias perspectivas y considera las interconexiones. Como les decía, no es solamente mirarlo desde una disciplina, desde una área, sino desde las distintas visiones que puedan tener desde las diferentes áreas o disciplinas que se manejan, ¿no? De repente planteo esta solución que está enfocado de repente a una de las áreas, pero eso no implica que necesite de las otras para poder ir implementándolas, ¿no? Entonces, a eso es ver desde un enfoque holístico, ¿no? No verlo como solamente de una área, por decirlo, o desde una disciplina, sino desde todas las disciplinas. Hay un estímulo de creativo, ¿no? Las técnicas del método, como el pensamiento divergente, la asociación de ideas, ayudan a desbloquear potencialmente creativo, ¿no? Y la generación de soluciones innovadoras, ¿no? Entonces, permite que se puedan ir innovando, se puedan ir generando estas soluciones para poder resolver una situación problemática o ir implementando soluciones innovadoras, ¿no? La adaptabilidad es que se puede aplicar en diversos contextos, ¿no? Desde la resolución del problema hasta el desarrollo de nuevos productos o procesos, ¿no? Entonces, podemos de repente eh, queremos desarrollar nuevos productos, ¿no? De repente a partir de lo que vemos en el mercado, de repente vemos que no hay este tipo de productos, que no hay esto, entonces podemos encontrar diversas soluciones implementando este método, ¿no? O utilizando este método. Esa es una de las ventajas, que se adapta a diversos contextos para poder encontrar la solución. Y es un aprendizaje continuo, ¿no? Esa es una de las ventajas. ¿Por qué? Porque fomenta una mentalidad de ir aprendiendo permanentemente, donde se aprende de los errores y se experimenta con nuevas ideas, ¿no? No quiere decir, entonces, que no nos equivoquemos, sino que pueden haber errores, pero sobre esos errores se aprende, ¿no? Porque si no nos equivocamos, no aprendemos. Y recuerden que el error es parte del aprendizaje y eso lo sabemos con los estudiantes. Si no lo hacen, si no lo realizan, si no se equivocan, nunca van a saber qué es lo que necesitan ir mejorando, ¿no? Entonces, eso del el detalle de este término o de esta parte, ¿no? Donde dice que se aprende de los errores. Entonces, de los errores aprendemos, no solamente en un aprendizaje de manera académica, sino también hasta en el aspecto personal, ¿no? O profesional. Entonces, y por eso vamos mejorando y vamos logrando estas situaciones.
Luego hay una técnica que se llama Kipling, ¿no? El Kipling, que es un método de escritura creativa, ¿ya? A eso se refiere con esta técnica, que es de escritura, dice, de escritura creativa, y dice, desarrollado por el reconocido escritor Rudyard Kipling, y se basa en responder a 6 preguntas claves, ¿no? ¿Quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo, ¿no? Para generar ideas y estructurar narrativas. Y esta técnica ayuda a los escritores a explorar diferentes perspectivas y enriquecer sus textos con detallados vividos y significados, ¿no? Pero no solamente para el término, para de hacer textos o de esto, sino también para ir resolviendo problemas, ¿no? Ir respondiendo a estas preguntas y poder desarrollar todo un proceso de escritura creativa y podamos encontrar soluciones en base a estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el origen y el desarrollo? Bueno, fue desarrollado a principios del siglo XX y no, y esta técnica se basa en las preguntas que ya habíamos mencionado, ¿no? En quién, qué, cómo, cuándo, por qué y cómo, ¿no? Y este enfoque holístico permite analizar un problema desde múltiples ángulos y facilita la redacción de textos coherentes y completos, ¿no? Entonces, digamos, eso es básicamente lo que nos ayuda. Dice, ¿cuáles son los principios? Bueno, el, basados en las 5 preguntas fundamentales, ¿no? En quién, qué, dónde, cuándo y por qué. Acá sí vemos conexión con las 5, está referida a esas 5 preguntas, pero que básicamente están en inglés, ¿no? El what, where, when, we, ¿no? Que están referidas justo a estas preguntas, a quién, qué, cómo, dónde, cuándo y por qué, ¿no? Y es decir, que va a proporcionar una estructura ordenada, sistemática, para poder abordar cualquier tema, lo que facilite la comprensión, el análisis y la toma de decisiones, ¿no? Entonces, eso, digamos, es los principios que tienen esta técnica, ¿no? Las conexiones que tienen con estas preguntas, las 5 preguntas fundamentales, y el proceso de ir ordenando y organizando esto, ¿no? ¿Por qué? Porque te va a facilitar el que tú puedas comprender, el que puedas analizar y sobre todo que se puedan tomar decisiones, ¿no? Em, ¿Cuáles son las aplicaciones de esta técnica? Bueno, para una planificación estratégica, ¿no? Ayuda a desarrollar planes y objetivos claros. Para la resolución de problemas, permite analizar problemas complejos y de manera estructurada. Para la toma de decisiones, porque va a permitir evaluar alternativas de forma sistemática y la redacción de la técnica, ¿no? Es decir, organizar y comunicar información de manera efectiva, ¿no? Y enseñanza y capacitación, porque, bueno, permite transmitir conocimientos de forma clara y estructurada, ¿no? En base a esas 5 preguntas que hemos visto inicialmente, ¿no? Entonces, se aplica en una variedad de contextos, desde lo que les mencionaba, desde la planificación estratégica hasta la toma de decisiones, redacción técnica, y también se utilizan en entornos educativos para mejorar la enseñanza y la capacitación, ¿no? Su enfoque estructurado y centrado en las preguntas claves permite abordar tareas complejas de manera sistemática, ¿no? El qué, cómo, el dónde, el por qué, ¿no? Entonces ayudan a ello. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, el 25%, digamos, de eficiencia, el 35% de mejorar la toma de decisiones y el 40% de mejorar la colaboración, ¿no? Entonces, es decir, que la aplicación de esta técnica ha demostrado que se puede aumentar la eficiencia de los procesos hasta en un 25%. En la toma de decisiones en un 35% al proveer una estructura clara y un enfoque sistemático, y mejora en un 40% porque fomenta la colaboración más efectiva entre los miembros del equipo, ¿no? Aumentando
ese trabajo colaborativo que se tiene que tener. ¿Cuáles son los pasos para ir implementando? Bueno, definir un objetivo claro, recopilar la información clave en base a estas preguntas, ¿no? ¿Quién, qué, dónde, cuándo, el por qué y cómo, ¿no? Luego, organizar la información que se ha obtenido a través de esas preguntas, analizar la información y luego generar soluciones, ¿no? Entonces, todo ello implica el poder desarrollar esta técnica Kipling, ¿no? Que permite, miren, a través de estos pasos, poder analizar toda esa información, bueno, organizarla, analizarla y generar soluciones ante ello, ¿no? Eh, Algunos ejemplos, bueno, como ya les decía, desde la planificación hasta la resolución de problemas personales incluso, ¿no? Porque puedes ir analizando desde esas 5 preguntas claves y poder organizar esa información, poder haciendo todas esas situaciones para ir respondiendo y luego plantear soluciones ante esa problemática, ¿no? Como aquí se muestra en esta infografía, ¿no? Que el dónde, quién, el por qué, el cuándo, el cómo, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los desafíos o limitaciones que tiene esta técnica? Bueno, también enfrenta algunos desafíos y limitaciones, ¿no? Y uno de los principales retos es la necesidad de una práctica constante para dominar la metodología y aplicarla de manera efectiva, ¿no? Porque recuerden que es redactar, porque voy a hacer preguntas, implica hacer una redacción de cada uno de esas preguntas que se puedan hacer para luego poder analizar la información, ¿no? Eh, la técnica puede requerir más tiempo y esfuerzo, ¿no? En comparación con otros métodos de resolución de problemas o otros métodos de pensamiento creativo. Otra limitación es que la técnica se basa en preguntas predefinidas, ¿no? Lo cual puede restringir la capacidad de explorar soluciones fuera de ese marco establecido, ¿no? O sea, como tiene esas preguntas, no nos podemos salir de ahí porque ya sería, digamos, no aplicar la técnica que tenemos. ¿Que podemos combinarla? De repente, pero en este caso, hablando específicamente de la técnica, se limita a ello, entonces restringe algunas cosas, ¿no? Además, su efectividad puede variar dependiendo del tipo de problema y el contexto en el que se pueda aplicar, ¿no? Entonces, ese es el detalle en cuanto a esta técnica Kipling, ¿no? Que tiene que ver con ese tipo de preguntas, ¿ya? Eh, la otra técnica es la del Fénix, ¿no? Es como hemos escuchado siempre, ¿no? El ave fénix por ahí, ¿no? Entonces, hay una técnica que se llama Fénix, que es un método creativo que permite a los equipos y organizaciones generar ideas innovadoras y encontrar soluciones a problemas complejos. Y se basa en una aproximación interactiva y flexible que fomenta la colaboración y el pensamiento divergente, ¿no? Es decir, salir de esas ideas comunes, de esa idea, sino ir pensando desde distintos puntos, desde distintas perspectivas que podamos tener y encontrar las soluciones, ¿no? Entonces, los principios de esta técnica es pensar sin límites, ¿no? Es decir, no tener límites para poder encontrar eh, esas soluciones, ¿no? Y que pueda desafiar, como dice ahí, los límites convencionales, ¿no? Y estimular el pensamiento fuera de lo común, ¿no? Entonces, eso es lo que busca. La interacción rápida, es decir, que a través de los ciclos interactivos acelerados, la técnica permite probar y refinar ideas de manera ágil y eficiente. O sea, se pueden ir, como se dice, reajustando en ese proceso de ir encontrando la solución e ir reajustando esas ideas, si se ve que al ir probando, ahí viendo, hay algunas deficiencias o algo que mejorar, ¿no? Entonces se puede ir haciendo eso, ¿no? Enfoque de soluciones, ¿no? Es decir, que
uno de los principios es que se enfoque en eso, ¿no? En concentrarse en los problemas para poder generar soluciones innovadoras y orientadas a resultados, ¿no? O sea, que tengan los resultados que se esperan. Una colaboración dinámica es que fomenta un entorno de trabajo en equipo donde se comparten ideas, se generan sinergias y se potencian las fortalezas individuales, ¿no? Recuerden que un equipo, ¿no? Se hace fuerte, ¿por qué? No porque todos tengan las mismas habilidades, sino porque cada uno de ellos tiene habilidades diferentes. Recordemos que como personas tenemos habilidades diferentes, por ahí de repente parecidas, pero que cada uno de ellos enriquece a un equipo, ¿no? Con las habilidades que cada uno de ellos va aportando al equipo, ¿no? Entonces, por eso dice, y se potencian las fortalezas individuales, ¿no? Porque al encontrar todo ello y al aportar esas fortalezas y al aportar esas habilidades que tienen, se fortalece el equipo y se fortalecen ellos, ¿no? Entonces, eso es importante dentro de esta técnica. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, fomenta la creatividad, mejora la colaboración e impulsa el aprendizaje, ¿no? Porque, como les decía, estimula ese pensamiento divergente, ayuda a destrabar bloqueos creativos y permite encontrar soluciones innovadoras a problemas complejos. Mejora la colaboración porque, bueno, promueve la apertura mental y comunicación. Entonces facilita el trabajo en equipo y fomenta un ambiente de confianza y de cooperación, ¿no? Porque todos van a ir contribuyendo desde sus aportes, desde sus habilidades, desde sus capacidades que puedan tener. Y, y esto también impulsa o estimula la curiosidad, el interés por adquirir nuevos conocimientos, lo que impulsa un desarrollo profesional y personal continuo, ¿no? ¿Por qué? Porque al ir descubriendo, al ir estimulando esta curiosidad o por ir adquiriendo nuevos conocimientos o en todo caso por ir implementando soluciones ante problemas, impulsa que se vayan desarrollando profesionalmente o también personalmente, ¿no? Entonces es un aprendizaje continuo, ¿no? Ante todas estas. ¿Y cuáles son esas etapas dentro de esta técnica? Bueno, es definir, explorar, idear, prototipar e implementar. Miren, algo muy parecido a una metodología que es del pensamiento de diseño, ¿no? Que es el design, ¿no? Entonces, aquí primero define, ¿no? Es identificar el problema o reto a resolver, el explorar, investigar y analizar el contexto, necesidades y oportunidades, el idear, generar múltiples soluciones creativas e innovadoras, prototipar, construir y probar rápidamente los prototipos de las mejores ideas y poder implementar, ejecutar y lanzar la solución más adecuada, ¿no? Entonces, miren todo lo que implica esta técnica, ¿no? Pareciera que es muy parecida con algunos aspectos de repente, ¿no? Pero tiene que ver también o que se relacionan con el design, ¿no? Estas aplicaciones, bueno, se puede aplicar en una variedad de ámbitos, desde el diseño de productos, servicios, hasta la resolución de problemas complejos en empresas y organizaciones, ¿no? Sus pensamientos creativos y la adaptación al cambio lo convierte en una herramienta valiosa para poder impulsar la innovación y el desarrollo, ¿no? Algunas aplicaciones que tiene este método incluye la ideación de nuevos conceptos de negocio, la optimización de procesos internos, la creación de estrategias de marketing disruptivos y el fomento de una cultura organizacional más ágil y orientada al futuro, ¿no? Entonces, miren cuánto puede hacerse a través de esta técnica, ¿no? Si se aplica, si se va innovando y utilizando a través de ella, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas y recursos para la técnica? Bueno, guías y manuales. ¿Por qué? Porque cuenta con diversos libros, manuales que explican detalladamente los pasos y principios de la clave de esto, ¿no? Que es lo que hemos ido mencionando anteriormente. Eh, Se pueden hacer talleres y cursos sobre esto para poder, digamos, em, que se pueda ir
implementando de manera adecuada, ¿no? Y se puede aplicar dentro de los conceptos de un entorno de aprendizaje. Comunidad en línea porque puede unir a foros, hacer estas discusiones, ¿no? Sobre esta técnica, porque implica que esta técnica tiene esa variabilidad, digamos, de poder desarrollarse de esa forma. Aplicaciones y herramientas, porque explora herramientas digitales diseñadas para facilitar la aplicación de esta técnica, ¿no? Como plantillas, software, planificaciones y aplicaciones móviles que se puedan utilizar para ir desarrollando cada una de estas etapas. Bueno, y casos de éxito de esta técnica, ¿no? Se ha demostrado, ¿no? Ser exitoso en una amplia variedad de industrias, organizaciones. Algunas empresas líderes que han implementado con éxito esta metodología e incluye Acme Corporation, logra aumentar la producción en un 20% en meses. Megatech, que también lo implementó en una solución de software utilizando estos principios de Fenning y así diversas empresas, además de una prestigiosa universidad española que implementó eso en su programa de innovación, lo que resultó en el desarrollo de varios prototipos revolucionarios en áreas como energía renovable y biotecnología. Entonces, miren que tiene un campo muy abierto para poder desarrollar esta metodología y que tiene, digamos, varios contextos o campos de acción en él, ¿no? Y bueno, ¿y cuáles son los consejos para poder implementar? Bueno, comprometerse en el proceso, empezar de manera gradual, encontrar un mentor, alguien que pueda lograr llevar al éxito esta técnica y celebrar los logros, ¿no? Es decir, ir motivando a poder ir generando a través de esta implementación y esto. Sobre todo porque implican varios procesos, ¿no? Y que tienen que ver a la hora de implementar, porque incluso llega hasta el tema de prototipar y de implementar ese prototipo, ¿no? Imagínense, hay que encontrar el problema, explorar sobre el problema, idear soluciones, plantear un prototipo y luego es implementarlo, ¿no? Entonces va mucho más allá incluso del de la técnica del design, ¿no? Porque la técnica del design dice, ¿no? Estás con el tema del pensamiento de diseño, es decir, tú haces tu prototipo, haces que lo evalúen, hacen las mejoras, pero hasta ahí, ¿no? Ya, hacen las mejoras hasta ahí. Pero aquí, digamos, implica implementarlo, ¿no? Es decir, ejecutar y lanzar la solución más adecuada, ¿no? Entonces, va mucho más allá de lo que podríamos encontrar dentro del design, ¿no? Listo. A ver. Vamos a hacer un par de casos y con eso ya nos quedamos por el día de hoy. ¿Ya? A ver, dice, el caso uno. Dice, un equipo de estudiantes ha decidido realizar modificaciones en su exprimidora mecánica de jugo de naranja, ¿no? Con el propósito de que pueda exprimir naranjas de diversos tamaños a la vez. A continuación se presenta parte del diario de los estudiantes que muestra los procedimientos que han realizado. Pasos seguidos por el equipo. Hemos identificado cada uno de los componentes físicos de la exprimidora de naranja. Hemos descrito las funciones de cada uno de estos componentes. 3. Hemos analizado las propiedades de cada componente con la finalidad de decidir cuáles son esenciales y cuáles accesorios para el propósito. 4. Hemos identificado y seleccionado las propiedades esenciales susceptibles de ser mejoras para el propósito. 5. Hemos realizado un análisis de todas las oportunidades de mejora de cada una de las propiedades y probado todas las ideas creativas propuestas por el equipo que no parecían adecuadas para mejorar la exprimidora. Y 6. Ahora solo nos falta analizar cómo quedaría nuestra nueva exprimidora de naranjas después de los cambios que hemos realizado para presentarla. Entonces, será la técnica del tris, del scamper o la lista de atributos que hace referencia
a toda esta secuencialidad. Ujú. Así es, mi estimado Avilés. En este caso es una lista de atributos, ¿no? Porque están viendo varias partes desde, por ejemplo, los componentes físicos de la exprimidora, de las funciones que cada uno de esos componentes tiene, analizar las propiedades de cada componente, ¿no? Entonces, lo que han hecho es una lista de atributos para poder, digamos, hacer las mejoras, porque eso es lo que quieren, ¿no? Realizar modificaciones en su exprimidora mecánica, ¿no? Exactamente es eso. A ver, dice, el propósito de un docente es que los estudiantes al entrevistar a una persona identifiquen el origen del problema que éste les manifiesta. Para ello les sugiere el uso de una técnica. Entre las siguientes técnicas, ¿cuál permite que los estudiantes identifiquen la causa raíz del problema? La técnica positivo, negativo, interesante, la técnica de los 5 porqués de Toyota o la técnica Da Vinci. Claro, sería la B. Ahora, ¿por qué sería la B? Porque, bueno, si vemos la técnica positivo, negativo, interesante, es en función ya de algo que estemos analizando, ¿no? Encontramos qué aspectos positivos tiene, qué aspectos negativos tiene y qué cosas interesantes podemos encontrar. Entonces, aquí no están hablando de eso, sino aquí están hablando del origen del problema, ¿no? La técnica Da Vinci, como ya hemos visto, es un tema, si bien es cierto, para solucionar un problema, incluso hay una multidisciplinariedad para poder trabajarlo, pero en este caso ya conocemos a qué nos referimos con la técnica positivo, negativo, interesante y también con la técnica Da Vinci, ¿no? Entonces, por descarte, digamos así, ya luego vamos a ver de qué se trata esta técnica de los 5 por qué, ¿no? Está referente a eso, ¿no? A las técnicas de los 5 porqué de Toyota, ¿no? Que es la respuesta para poder identificar la causa raíz de un problema, ¿no? Entonces, efectivamente, esa es la respuesta, ¿no? Pero aquí es un tema por descarte, ¿no? Porque ya hemos visto esa técnica del positivo, negativo, interesante, y justamente hemos visto también a qué se refería con la técnica Da Vinci, ¿ya? Listo, maestros. Muy bien. Hasta aquí nos vamos a quedar por el día de hoy. Les agradezco infinitamente su tiempo también de ustedes por estar hoy sábado en la mañana, ¿no? Y bueno, ya nos estaremos reencontrando el día miércoles nuevamente, ¿ya? Muchas gracias por su tiempo y desearles también, bueno, a quienes son papás, ¿no? Y que pasen un feliz día mañana. Igualmente también a quienes tienen su esposo, su papá, ¿no? Familiares, que la pasen bonito el día de mañana. ¿Ya? Cuídense mucho y nos estamos encontrando la próxima semana.